Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de la revolución cognitiva. Dentro de la propuesta que nos ofrece Yuval para comprender la historia, a diferencia de Toffler, que nos muestra tres grandes olas en los cuales podemos interpretar el devenir de la historia, Yuval nos ofrece las revoluciones. En vez de oleajes tenemos revoluciones. Y la primera gran revolución que tiene la humanidad es lo que se denomina la revolución cognitiva. ¿De qué estamos hablando con esto de revolución cognitiva? Esencialmente lo que hablamos es de ese momento en el cual Sapiens se diferencia del resto de seres vivos, del resto de especies, donde su cerebro evoluciona de tal manera que nos permite diferenciarnos y lograr un elemento único frente a las otras especies, y es que logramos esa independencia de la biología, de los desarrollos biológicos. Nuestro cerebro logra posicionarse de una manera diferente al resto de las especies. ¿Cómo se presenta esta revolución cognitiva? Bueno, les reitero, es el punto en la historia donde nos declaramos con una independencia del elemento biológico, donde nosotros como seres vivos podemos definir el destino de nuestras vidas, a diferencia de que lo dicte la biología. Eso es lo fundamental allí. Entonces, ¿cómo es que se logra esta razón? Bueno, muchos le atribuyen este gran salto al domesticar el fuego, pero en realidad otros consideran que ese desarrollo cognitivo está fundamentado en el lenguaje. Entonces, a ciencia cierta no existe una teoría que logre determinar cuál fue ese punto que cambió y transformó de manera significativa la historia. Lo cierto es que a esa forma de construir lenguaje por parte de los sapiens es lo que se le ha denominado la mutación del árbol del saber. Entonces, dentro de esa mutación del árbol de saber, ¿qué elementos hay interesantes? Bueno, uno, por supuesto, el lenguaje. Tenemos la capacidad de comunicarnos entre distintos seres y adicionalmente hemos tenido la capacidad de producir distintas lenguas, distintos idiomas que son propios de territorios muy específicos. Entonces no solamente creamos una forma, un lenguaje, sino que creamos distintas lenguas para transmitir ese lenguaje, pero no solo la lengua y la verbalización, sino la forma como construimos las ideas. Pero no es significativamente fundamental únicamente el poder pensar para construir ideas. Lo realmente significativo es que cuando piensas y construyes ideas, tienes la capacidad de transmitir a otros seres vivos, a otros humanos esas ideas y lograr, no solo lo transmites en el lenguaje, sino que logras convencer a esos otros, y cuando convences a esos otros de tus ideas se establece lo que conocemos como la cooperación social, y esa cooperación social pues es clave para la supervivencia y la reproducción de toda especie. Los humanos logramos esa cooperación social de una manera muy interesante, como no lo han hecho ninguna otra especie, porque en distintas especies podemos lograr y visibilizar la cooperación. Podemos ver cómo cooperan las hormigas, cómo cooperan las abejas, cómo cooperan los lobos. Es decir, distintas especies para lograr su supervivencia también logran la cooperación en unos lenguajes que no son tan elaborados como los de Sapiens, pero que finalmente son lenguajes que transmiten información. Entonces, lo que diferencia este lenguaje de Sapiens del lenguaje del resto de seres vivos es que no solamente transmitimos información. Aquí viene lo clave y lo interesante en la premisa que nos propone Yuval Noah, y es que los seres vivos, y aquí está su primera teoría, más que transmitir información, lo más fundamental aquí es esa capacidad que tienen de transmitir información sobre cosas que no existen en lo absoluto. Es decir, no es lo mismo decir, oye, ten cuidado que el río se ha desbordado, y esa información es veraz, es real y supremamente útil, a diferencia de los sapiens que pueden contar historias sobre dioses, sobre respaldos económicos del dinero, es decir, sobre cosas que no existen, pero no solamente transmiten esa información, nos convencemos y nos convencemos tanto que nos unimos en pro a esa información para lograr una causa común. Entonces, esto es lo que
Schwab denomina la teoría del chismorreo, esa capacidad a través del chisme, de ese voz a voz, de ese contarnos unos a otros, y sobre todo contarnos y convencernos sobre lo inexistente. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que con esta teoría del chismorreo es casi que cuando aparece la ciencia ficción sin que se hubiese encontrado una forma de denominarlo como ciencia ficción. Entonces lo que encontramos allí es un gran número de extraños que tienen la capacidad de cooperar y que cooperan con éxito además sobre la creencia de mitos comunes. ¿De qué mitos comunes estamos hablando? La religión es uno de esos grandes mitos. ¿Por qué es un gran mito? Bueno, porque proponen deidades que nadie ha visto, pero que logran que masivas poblaciones crean en esas deidades y por esas deidades se generen guerras como las cruzadas, las guerras santas en Medio Oriente y todo este entramado religioso que ha desembocado en el deseo de evangelizar y conquistar territorios, como fue para el caso de América, donde conquistan e invaden territorios y dominan poblaciones enteras bajo la idea de evangelizar en un Dios que consideran superior. Entonces, fíjense que es una capacidad y una convicción para cooperar frente a una ficción, porque todavía nos estamos moviendo allí en el plano de la fe, de lo que no es tangible, de lo que no es tocable. Y esas formas, esos constructos imaginarios frente a temas que no son tangibles es lo que denominamos esas realidades imaginadas. Los abogados tienen una figura muy particular para ello y lo que denominan la ficción legal. ¿Y qué tipo de ficciones legales estamos hablando? Por ejemplo, las personas, la personería jurídica de las corporaciones. Entonces, por ejemplo, existe una personería jurídica para cada empresa que es un nombre y le da toda una serie de derechos y deberes legales frente a un ente, no un ser, un ente que no es un ser, un ente que no es real, que no existe de manera tangible. Y esa es la ficción legal que proponen los abogados. En el campo de las ciencias sociales, que es el campo de nosotros los economistas, pues básicamente son ficciones, son constructos sociales, son realidades imaginadas. Es decir, esto es una cosa importante de subrayar. Una realidad imaginada no es una mentira. Es eso, es una realidad que me estoy imaginando, no que estoy mintiendo sobre ella. Y por eso está el campo de la religión dentro de ello, y buena parte del campo de la economía también está montado sobre esto de la realidad imaginada. Entonces, en esta realidad imaginada, ¿qué es importante destacar? Bueno, que esta realidad imaginada es algo en lo que todos creemos, es decir, es una creencia compartida, es una creencia comunal, y esta creencia comunal, esto es lo más interesante de la realidad imaginada, tiene un gran poder de decisión sobre el resto del mundo, es decir, es una fuerza real, visible y tangible.